Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. Estamos trabajando con el tema de las fuentes, de las técnicas. Fuentes y técnicas. Junto con las fuentes y con las técnicas, hemos estado hablando de enfoque, ¿no? Enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo. Y bueno, cuando hablamos de lo que se llama las fuentes, que por lo menos con respecto al marco teórico decíamos que eran documentales, ¿verdad? Eran libros, fuentes bibliográficas. La técnica, cómo se saca información de esas fuentes, pues decíamos que era la técnica de revisión de la literatura, así le llama Sampieri. Sí, eso con respecto a los libros, pero hay fuentes que son no bibliográficas. Dentro de las fuentes documentales, las fuentes documentales pueden ser bibliográficas y no bibliográficas. Las no bibliográficas son aquellas que llamamos audio, video, fotos. O sea que la información no es escrita. Se oye, se ve con video, se oye con audio, se ve en fotos. Entonces, cuando la información no es escrita, entonces decimos que es documental, pero no es bibliográfica. Cuando es bibliográfica, a la técnica le llamamos revisión de la literatura. Cuando es no bibliográfica, le llamamos revisión documental. Aunque revisión documental también es una fuente de la escritura, ¿verdad? O sea que la revisión de la literatura está dentro de la revisión documental. Entonces, la fuente es allí donde está la información. Y la técnica es cómo sacamos esa información. La sacamos revisando los documentos, la sacamos revisando la literatura, ¿no? Revisión. Lógicamente que ya el proceso de revisión implica procesos de lectura, subrayado, fotocopiado, copy-paste, etc. Un conjunto de Maestro. Loreani. Sí, que yo había llegado ya cuando se pasó la lista. A ver si me puede poner presente cuando pueda. Y yo la paso al final otra vez. Ok. Entonces, cuando hablamos de las fuentes documentales, ahí hemos diferenciado entre fuentes técnicas, por lo menos documental, ¿verdad? En sentido genérico. Las fuentes documentales son aquellas que pueden ser bibliográficas y no bibliográficas. Es con la fuente documental con lo que se hace el marco de referencia, tanto el marco teórico, el marco conceptual, todo lo que sea escritura y lectura, se hace con las fuentes documentales, especialmente con las fuentes bibliográficas. Por lo tanto, si tú estás leyendo o consultando documentos, por lo tanto, tú no estás de frente a la gente, no estás de frente a la vida, no estás de frente a los hechos, estás de frente a fuentes escritas, a documentos. Por lo tanto, tú tienes esa información procesada, la tienes ahí grabada o la tienes grabada en un audio o la tiene escrita. Esa información ya está procesada, otro la procesó. El que la procesó a ese que le llamamos fuente realmente. Cuando hablamos de fuentes anónimas es que no se sabe quién es el autor. Cuando hablamos de fuentes corporativas es cuando hablamos que el dueño del libro es una empresa o la universidad. Si, por ejemplo, la universidad te prohíbe a ti tu autoría de tu tesis y la universidad publica la tesis como tesis de la universidad, pues entonces el autor corporativo es la universidad. Y así el que cite la tesis tuya no citará tu nombre, sino que citará Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, como el autor. Pondrá la fecha de publicación y después pondrá el nombre de la tesis. La fuente corporativa muchas veces la institución porque es el dueño de la información. Y cuando no es la institución, pues lo es la persona, ¿verdad? El que publica su libro, el que publica su documento, su escrito, ya sea un artículo de revista, un artículo de internet. Entonces, fuente es el que nos da la información. Decíamos la clase pasada que si a esa fuente nadie le contó, sino que vivió los hechos, entonces si vivió los hechos o
es la fuente. Le decimos, le llamamos también fuente de primera mano, cuando es un documento, ¿verdad? Cuando es escritura. Y si alguien le habló, por lo tanto no vivió los hechos, sino que está diciendo los hechos que otro le dijo, entonces le llamamos fuente segunda. Y como escritura le llamamos fuente de segunda mano. De primera mano es aquella que es que nadie le ha contado, y de segunda mano es aquella que es escritura que alguien ya le ha contado. Bueno, entonces, eso un poco con respecto a lo que se llaman las fuentes, las técnicas de frente al marco de referencia. Así rápidamente, ¿cuáles son las fuentes del marco de referencia? Las documentales, bibliográficas y no bibliográficas. ¿Y cuáles son las técnicas de las fuentes bibliográficas, de las fuentes documentales bibliográficas, de las fuentes documentales no bibliográficas? Si la vemos solamente de forma bibliográfica, vale la técnica de revisión de la literatura. Si la vemos en sentido más amplio, no bibliográfica, fuente documental no bibliográfica, el audio, el video, el cassette, el CD, el disco, etcétera, la memoria RAM, el disco duro, todos esos contenedores de información de manera documental, cuando tú vas a ella, va a hacer una revisión documental, cada uno con su forma de realizar, sus características específicas. Bueno, entonces con eso creo que más o menos tenemos cubierto las fuentes y las técnicas de frente a lo que se llaman documentos, cuando tú estés elaborando el marco de referencia. Pero tu tesis no es solo el marco de referencia, tu tesis también es el levantamiento de la información. O sea, tú vas al lugar de los hechos. Tú vas al lugar de los hechos. O sea, tú no solamente estudias sobre, por ejemplo, el consumo de nicotina o de alcohol de los estudiantes de la UAS. Tú no solamente vas a la biblioteca y a los periódicos y a ver qué hay escrito sobre eso. No, tú vas a la UAS y tú vas a ver a los muchachos y vas al lugar donde venden los cigarros y va a preguntar, a entender. Entonces, esa investigación que ya es fuera de los libros, esa investigación que es no documental. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama ya otro tipo de técnica y otro tipo de fuentes, es cuando vamos ya a hacer la tesis, no con las informaciones escritas o con las informaciones documentadas. Entonces tú tienes que ya ir a la vida. ¿Quieres saber sobre consumo de alcohol? Bueno, pues al Dogao, al colmadón, a los lugares donde se consume alcohol, a donde los consumidores de alcohol. ¿Quieres saber sobre una enfermedad? Va a los médicos, va a los enfermos, vas al hospital, no solamente va a los médicos. Entonces ahí otra vez entramos con el tema de la fuente y de la técnica. Hay fuentes y hay técnicas. Cuando abandonamos lo que se llaman los libros, los documentos, los audios, que a eso ya entendemos que son fuentes porque tienen información. Pero si tú le vas a preguntar a un médico sobre lo que sabe, a un abogado sobre leyes, a un ingeniero sobre construcción, a un agrónomo sobre siembra y sobre tierra, cuando tú vas a investigar a los que saben, ¿son fuentes? Entonces la respuesta es que sí. No son fuentes documentales, son fuentes no documentales. Una persona que sepa de lo que está hablando, que tenga conocimiento, porque si te pone a hablar de literatura, poesía, promesa, eso no es conocimiento. No son hechos, los conocimientos parten de los hechos. Entonces, cuando hay alguien, un médico te habla de medicina, un abogado te habla de derecho, son gente que saben de eso. Entonces, si esas cosas que te están diciendo, las saben porque ya otros lo han dicho o lo aprendieron de otros, ellos no son fuente primera, porque ellos no están hablando de lo que ellos han vivido, de su propia experiencia. Pero cuando ellos
a partir ya de lo que otros han dicho, hablan de lo que ellos han vivido. Ya ellos son fuente primera. Si te hablan de lo que ellos vivieron, ellos son fuente primera. Y si te hablan de lo que otros les dijeron, entonces son fuentes segunda. O sea que cualquiera de ustedes que yo le haga preguntas, por ejemplo, sobre su vida, si ustedes comienzan a contarme de lo que han vivido, ustedes son fuentes primeras, porque ustedes nadie le está contando lo que me están diciendo. Son mis fuentes. Ustedes son fuentes para mí, dando la información de su vida. Pero si alguien me cuenta de la vida de ustedes, sin errar, diciendo la verdad, pues entonces esa persona, como no ha vivido la vida de ustedes, sino porque se lo oyó a sus amigos o ustedes se lo contaron, entonces esa persona es fuente segura. Entonces decimos, cuando tú haces una preguntas a una persona que sabe, a eso le llamamos entrevista, la técnica de la entrevista. La técnica de la entrevista, especialmente de preguntas, cuando tú estás buscando información. Y cuando decimos buscar información, porque hay dos formas de entenderlo. Cuando tú buscas conocimiento, cuando tú buscas conocimiento de cosas que tú no sabes, entonces tú ni sospechas ni te haces hipótesis. Entonces yo decía el ejemplo, si tú le preguntas, si yo le pregunto a ustedes sobre su vida, yo no puedo hacer una hipótesis de que esta persona ha vivido de esta manera, ha tenido tantas frustraciones, tiene tantas heridas. No, si tú te pones a contarme tu vida, de repente tú eres una fuente, pero no eres, yo no puedo hacerme una teoría, una hipótesis. Yo no puedo hacer una entrevista estructurada o una encuesta estructurada. ¿Cuándo es estructurado? Cuando ya yo sé lo que estoy buscando. Por ejemplo, si cuando el médico le hace una consulta, bueno, cuando un paciente va y el médico le hace pregunta a un paciente, el médico sabe lo que está preguntando, porque sabe lo que está buscando. Tú no le estás contando tu vida al médico como me la cuenta a mí. Y que a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Y yo estoy aprendiendo cómo es tu vida. No, el médico no le interesa aprender cómo es tu vida, sino que te hace la pregunta para ver qué síntomas tú tienes y ver si tú tienes el problema o no lo tienes, para descartar o para corroborar. Entonces el médico hace preguntas con una idea en la cabeza, con una hipótesis. ¿Tiene o no tiene papera? ¿Tiene o no tiene sarampión? ¿Tiene o no tiene viruela? Estoy yo inventándolo. Entonces el médico ya viene con una hipótesis y te hace preguntas y así viene el psicólogo también. Llegan ya con la cabeza estructurada y cuando preguntan, su pregunta no es de que háblame de tu vida, lo que tú quieras, no. El médico te va haciendo la pregunta de acuerdo a lo que le interesa. Entonces, cuando el médico o el psicólogo, el psiquiatra o el investigador en general, porque cuando tú tienes una teoría clara y tú vas a probar tu hipótesis, tú vienes como el médico, de que no vienes de que háblenme, sino que ya tú vienes con tus hipótesis, ya tú vienes con tus esquemas, con tus ideas, a probarla o a desaprobarla con los hechos, o, entonces, o con las personas. Entonces, cuando tú vas y enfrentas, cuando tú vienes estructurado, mentalizado, y escribe una entrevista o escribe una encuesta, eso se le llama entrevista estructurada. Y si a una encuesta se llama encuesta estructurada. Normalmente una encuesta estructurada o una entrevista estructurada está fragmentada en preguntas pequeñas, ¿no? Se dice en metodología, eso se le llama operacionalización de la variable. Las grandes preguntas se dividen en dimensiones, las dimensiones se dividen en variables, las variables se dividen en indicadores, los indicadores se convierten en ítems, una pregunta que se le pregunta a la persona entrevistada o a la persona encuestada. Cuando tú haces la pregunta o la encuesta, entonces esa respuesta eh, es como que vuelve a un proceso regresivo. Se convierte en un indicador que a su vez se convierte en una dimensión, que a su vez se convierte en una variable, que a su vez se convierte en una hipótesis o en una respuesta a la pregunta que tú estás investigando. Entonces, ese proceso de operacionalización de la variable es una forma de convertir las grandes preguntas en preguntas pequeñas. Una pregunta se me convierte en un examen en 100 preguntas, 12 preguntas, 20 preguntas. Esas preguntas pequeñas para responder una sola pregunta.
operacionalización de las variables. Pero entonces, cuando tú vienes así, esa pregunta normalmente se responde con sí, no. Si yo quiero saber sobre la haracanería, yo me pregunto, ¿tú duermes más de 8 horas? Tú dices sí, no, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es para yo saber tu vida y saber si tú eres Aragán o no eres Aragán. ¿Qué tiempo tú le dedicas a la televisión? ¿Más de 5 horas diarias? Sí, no. ¿Qué tiempo tú le dedicas al sueño? Más de 8 horas, sí. Entonces yo te hago preguntas pequeñas, pero lo que tengo al final es una gran pregunta, que es la pregunta de mi tesis. Esa pregunta pequeña pueden que tú no te des cuenta que me están revelando. Es otra pregunta la que yo estoy buscando. Bueno, pues esas preguntas son cerradas y que sí, no, siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca. Te dan ya unas respuestas así cerradas. Es como el médico cuando hace una pregunta o cuando el psicólogo que hace un test, que ya sabe lo que está buscando. No son preguntas de que cuéntame de tu vida. Y de acuerdo a lo que tú hablas, yo te hago preguntas de acuerdo al interés que se me despierta con lo que tú me estás diciendo de tu vida. Si es así, eso no es estructurado. Cuando yo estoy con preguntas estructuradas, se le llama enfoque cuantitativo, porque ya yo sé lo que estoy buscando. Pero cuando yo estoy con preguntas abiertas, se le llama enfoque cualitativo, porque no sé lo que estoy buscando. Entonces, cuando entro, no lo sé a nivel de hipótesis, a nivel de respuesta, pero lo sé a nivel de pregunta. Porque si uno no tiene una pregunta, yo no voy a estar haciendo encuestas ni entrevistas si yo no sé lo que estoy buscando. Digamos que una cosa es tener las preguntas claras, eso se llama validez de criterio. Otra cosa es tener las respuestas que tú buscas claras, eso ya se llama hipótesis, marco teórico. Cuando tú vienes ya con las respuestas claras y sabes la respuesta que estás buscando para probarla o descartarla, como el médico que está probando a ver si tú tienes o no tienes tal cosa, pero ya él sabe lo que está buscando. Entonces, ya esa investigación no es una investigación como el que está aprendiendo. Y cuéntame de tu vida. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo fue? ¿Y cuándo comenzó? Ah, pero mira, yo no sabía eso. Si yo estoy haciendo preguntas para aprender, yo claro que tengo mis preguntas claras, pero no tengo las respuestas. Pero cuando yo traigo preguntas buscando probar o comprobar las respuestas que ya tengo, entonces ya eso se llama enfoque cuantitativo, porque yo no estoy buscando aprender. El que busca aprender es su enfoque cualitativo, pero el que busca medir lo que sabe, ya yo no busco aprender, ya yo sé. Lo que busco es medir lo que sé. Entonces eso se llama enfoque cuantitativo, porque ya yo tengo la respuesta y lo que vengo es ver si hay o no hay, medir su presencia o su ausencia y qué tanto hay. Cuando vengo, por lo tanto, a medir, a cuantificar, eso se le llama enfoque cuantitativo. Recuerden que tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo tienen en común que tienen claras las preguntas de investigación. ¿Y qué diferencia hay entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo? Ambas tienen claras las preguntas de investigación, la introducción, el marco de la validez de criterio. Tienen diferente lo que se llama, la respuesta a esas preguntas. Mientras que el enfoque cuantitativo ya tiene la respuesta y por lo tanto tiene técnicas estructuradas, el enfoque cualitativo no tiene la respuesta a las preguntas. No tiene la respuesta. No se pregunta para aprender. Y por lo tanto, No sé. sus técnicas no son técnicas cuantitativas para medir, sino que son técnicas cualitativas para entender. Entonces, otra pregunta sería, ¿cuándo se usa el enfoque cualitativo y cuándo se usa el enfoque cuantitativo? Cuando estoy de frente a documentos o cuando estoy de frente a los hechos, porque yo pasé de los documentos a los hechos, pero me metí ahora en el enfoque cualitativo y cuantitativo. Pero si estoy con el enfoque cualitativo y de alguna forma estoy investigando que un concepto, porque no lo tengo claro, de frente a distintos autores, porque voy a hacer una tesis
digamos que es exploratoria, explorando, esclarecer una idea, unos conceptos, un pensamiento, bueno, pues entonces eso claramente es enfoque cualitativo, no es enfoque cuantitativo. Pero, profe, usted no está investigando a la gente, usted no está preguntándole a la gente que son fuentes de conocimiento, que son fuentes de información. Bueno, pero estoy preguntándole a los libros. Cuando yo estoy leyendo un libro y cojo otro libro con una pregunta y lo comparo unos con otros, entonces yo estoy ahí en un enfoque cualitativo, porque estoy tratando de crear un concepto que no tengo en la mente a partir de las ideas que tienen otros autores, otros maestros, otros pensadores. Entonces el enfoque cualitativo parte del yo no sé. O sea, parto de una pregunta que sí sé la pregunta, pero no sé la respuesta. Por lo tanto, uno no puede aplicar el enfoque cuantitativo a los libros. Uno va a ver qué síntomas hay en el autor de un libro o en el autor de una revista o de un periódico, ¿no? Eh, Cuando tú haces entrevistas y encuestas buscando desde un enfoque cuantitativo, que ya tú sabes lo que quiere, entonces tú y tú sabes la respuesta a la pregunta, ya tú tienes las hipótesis claras, ya a veces están dadas, lo que te falta es constatarla, eso no se encuentra en los documentos. Por eso se puede decir que cuando tú vas a los libros o vas a los documentos, necesariamente, tú siempre, cuando vas a los libros, cuidado, porque hay documentos que son recopilación de datos, que eso es enfoque cuantitativo. Cuando tú haces, por ejemplo, una entrevista, una encuesta y te vienen 30 encuestas para tú numerarlas, si tú le llamas documento a lo que se llama encuesta, eso ya no estamos en el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo no es búsqueda de datos, sino más bien tratar de entender lo que no se entiende, ¿no? Tratar de entender lo que no se ha entendido, no se parte de hipótesis ni de teorías preconcebidas, sino que se parten de preguntas claras y de respuestas no tenidas. Entonces, cuando tú vas a los libros para entender, esclarecer la idea, pues entonces tu método, revisión de la literatura o revisión documental, es el cómo tú sacas la información, tus fuentes, las personas que escribieron esos libros y el enfoque, el cómo tú vienes con preguntas sin respuesta. Entonces tú estás de frente a un enfoque cualitativo. Normalmente cuando tú estás leyendo libros de fuentes, personas que hacen de fuentes, entonces estamos de frente a un enfoque cualitativo. Cuando tú estás en un enfoque cuantitativo, hay que decir que ya tú no estás de frente a fuentes. Porque fuente es el que te enseña, el que te dice lo que tú no sabes. Ya sea que lo diga por sí mismo, que sería una fuente primaria, o que otro se lo contó, sería una fuente secundaria. Cuando tú estás de frente a personas que te van a dar conocimiento que tú no tienes, se llaman fuentes. Pero cuando tú estás como médico, viendo a un paciente o como psicólogo, viendo a una persona para ver si tiene o no tiene un trauma está de frente, o el psiquiatra está de frente a una persona, el médico no está de frente a una fuente, el médico no está aprendiendo. De entrada, su método es lo que está realizando, su enfoque no es un enfoque de, 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 de aprendizaje, sino de observación. Lo que esté observando a un paciente a ver si tiene lo que él cree que tiene o ver si no lo tiene. En ese sentido ya viene estructurado, ya viene con la respuesta. No solamente viene con la pregunta, como viene el que viene con enfoque cualitativo, viene con la respuesta ya dada en su cabeza. Por lo tanto, ya viene con un enfoque cuantitativo, viene a medir lo que sabe, no a aprenderlo. Como no viene a aprenderlo, ya está cualificado, no viene con enfoque cualitativo. Lo que viene es a cuantificar, a ver si hay o no hay y qué tanto hay. Por lo tanto, cuando tú tienes una hipótesis, ya tú estás claro en lo que estás buscando, ya tú no vienes a buscar una fuente de que para aprender, tú lo que estás de frente, oigan la palabrita, unidad de análisis, unidad de análisis. No es lo mismo una fuente que una unidad de análisis. La fuente se consulta,
Uno sabe, la fuente del que sabe. Consulta una fuente para aprender. Fuente primaria, sí, fuente secundaria. El que escribió un libro, el que escribió un documento son fuentes. El dueño de la información es una fuente corporativa. Uno dice el nombre del que escribió el libro. Ahora bien, cuando tú estás, ya viene sabio de ese problema, de ese tema, y lo que está es constatando, ya tú no vienes a aprender, por lo tanto tú vienes a observar, no vienes a consultar para aprender, porque el que consulta no observa, pregunta para aprender, viene vacío de respuesta y viene lleno de preguntas, pero el que viene con enfoque cuantitativo viene lleno de respuestas. Por lo tanto, las preguntas que te hace a ti no son para aprender, sino para corroborar o descartar la hipótesis. Ver si tú tienes lo que yo creo o no lo tienes. Cuando tú vienes con la respuesta, ya no viene preguntando, sino que viene observando. No viene consultando, viene observando. Entonces aquí son otras técnicas. Cuando tú estás en un enfoque cualitativo, hablamos de técnicas de consulta y estamos de frente a la fuente. Y cuando hablamos de enfoque cuantitativo, no hablamos de consulta, hablamos de observación. Las técnicas es la observación. Y no estamos de frente a la fuente, estamos de frente a la unidad de análisis. Estamos de frente a la unidad de análisis, no de frente a la fuente. ¿Sí? Creo que nos queda una clase, ya el tiempo se nos terminó, no es bueno meterle otra ideita para seguirlo complicando. Es bueno que oigan este video más al paso para que las ideas no se le pierdan porque está muy denso este y el pasado sobre lo cualitativo, cuantitativo, las fuentes, las unidades de análisis. Entonces seguiremos profundizando en eso la semana que viene. Nuestro examen será, a ver, comienza a partir del 6, del lunes 6. O sea que nos queda una semana de clase. Nuestro examen será el martes 7. Nos queda el martes 30, es el próximo martes, nos queda una clase. Entonces tendremos el examen el día 7. Repita, por favor, que no se escuchó bien. ¿Cuándo se les...? El 7. Se corta, De hoy en 15. El martes 7. Bien, entonces,